Bienvenidos a Terror Abismal, donde las sombras cobran vida y la realidad se distorsiona en cada relato. Esta noche, te sumergirás en 4 historias escalofriantes que desafiarán tu percepción de lo cotidiano. A través de una narrativa de doble caída, cada relato te llevará al borde del abismo, solo para empujarte aún más profundo en el misterio y el horror. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido? Acompáñanos y descubre los secretos que acechan en la oscuridad. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido que te hará cuestionar la realidad misma. El pasajero desconocido. Soy Manuel, taxista desde hace más de 20 años en Madrid. Esa noche, la ciudad parecía haber olvidado el bullicio habitual y se cubría de un manto de lluvia que hacía brillar las luces de neón en las calles mojadas. Recuerdo claramente que era alrededor de las 2 de la madrugada, y mi taxi, un viejo pero confiable Fiat amarillo, se deslizaba por calles solitarias. Todo comenzó cuando, al pasar por una zona industrial en las afueras, vi a un hombre esperando bajo la tenue luz de un farol. Vestía un abrigo oscuro y una gorra que le tapaba parcialmente el rostro. Sus ojos, fijos y nerviosos, me invitaron a detenerme. No era habitual recoger pasajeros en esa parte de la ciudad, pero algo en su mirada me impulsó a frenar. ¿A dónde te llevo?, pregunté con voz pausada, sintiendo cómo la humedad del ambiente se mezclaba con una extraña sensación en el estómago. El hombre apenas respondió, murmurando un destino que sonaba a una dirección antigua, casi olvidada, calle de la Espera, 13. Mientras arrancaba el motor, noté que sus manos temblaban levemente y que, de tanto mirar por la ventanilla trasera, parecía buscar algo que yo no podía ver. Durante el trayecto, la atmósfera se volvió opresiva. La radio del taxi, normalmente sintonizada en música suave, empezó a emitir interferencias casi imperceptibles, como si quisiera contarme un secreto. Cada gota de lluvia golpeaba el parabrisas de manera rítmica, casi marcando el compás de un presagio. Recuerdo haberle preguntado varias veces si estaba bien, pero el pasajero solo asentía con la cabeza y mantenía su mirada fija en el oscuro paisaje urbano. La ciudad, normalmente vibrante, se había transformado en un laberinto de sombras y silencio. Mientras avanzábamos por calles angostas, me percaté de pequeños detalles que aumentaban mi inquietud: un semáforo parpadeante, farolas que titilaban sin razón y el constante golpeteo de la lluvia. Como si alguien quisiera recordarme que nada era lo que parecía. Llegamos a una calle desierta, casi olvidada por el tiempo. Frente a mí, se alzaba un edificio de ladrillo rojizo, con ventanas rotas y una puerta metálica oxidada. Calle de la Espera, 13 coincidía exactamente con lo que el pasajero había indicado. «Aquí es», dijo con voz entrecortada, bajándose del taxi sin más explicaciones. Lo que ocurrió después aún me hiela la sangre. Mientras observaba cómo se alejaba por la acera, noté en el asiento trasero un sobre de papel manila, olvidado junto a una vieja libreta. La tentación de abrirlo fue casi irresistible. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré en su interior una fotografía en blanco y negro de un hombre de mediana edad, con rasgos duros y mirada penetrante, y un cuaderno con anotaciones escritas a mano en tinta negra. ¿Quién será?, me pregunté en voz baja, sintiendo que algo siniestro se escondía detrás de aquel gesto fortuito. Me detuve en medio de la calle, con el sobre aún en la mano, intentando asimilar la extraña coincidencia. La fotografía, con la seriedad de un retrato policial, parecía contar una historia de violencia y secretos, y el cuaderno describía encuentros, citas y lugares que reconocí vagamente, pero que jamás había imaginado estar relacionados con mi propia existencia. La incertidumbre me empujó a conducir lentamente, como si cada callejuela y cada esquina oscura guardaran la respuesta a un enigma que me aterraba. De repente, la sensación de ser observado se intensificó. En el retrovisor pude vislumbrar la silueta de un vehículo negro que se mantenía a una corta distancia. Cada vez que miraba hacia atrás, ese coche desaparecía en el laberinto de luces y sombras. ¿Será mi imaginación o hay algo más?, me dije, sintiendo el pulso acelerarse.
Decidí que era mejor dirigirme a una zona más transitada, pero el destino parecía empeñado en llevarme hacia lo desconocido. Tomé una ruta alternativa, atravesando barrios antiguos donde las calles empedradas contaban historias de tiempos pasados. El ambiente se volvió más denso, y cada kilómetro recorría un puente entre la calma aparente y un abismo de suspenso. Fue entonces cuando, en una de esas paradas inesperadas, el vehículo negro reapareció. Esta vez, no lo hice por accidente, se colocó estratégicamente frente a mi taxi, bloqueando el paso. Mi corazón se aceleró y las manos se me entumecieron en el volante. La noche se volvió testigo silencioso de mi temor. Con el sobre Manila aún en mi poder, recordé las anotaciones del cuaderno, detalles sobre reuniones clandestinas, citas en bares de mala muerte y un supuesto plan que involucraba a personas de alta peligrosidad. Comprendí, de golpe, que el pasajero no había sido un simple desconocido, sino la pieza inicial de un rompecabezas macabro. Hice lo único que pude, presioné el claxon con fuerza y aceleré repentinamente, huyendo de aquel bloqueo. El vehículo negro siguió mis movimientos a distancia prudente, como si jugara a una persecución silenciosa. Cada giro, cada parada, cada callejuela parecía conducirme a un destino incierto. En un momento de pausa, cuando el tráfico se volvió denso y la lluvia dificultaba la visibilidad, me obligué a detenerme en un semáforo. En ese breve lapso de silencio, oí un murmullo casi imperceptible que provenía del asiento trasero. Giré la cabeza lentamente y, para mi horror, vi que el sobre Manila se había abierto aún más, dejando al descubierto un pequeño dispositivo electrónico del que salía una luz intermitente. Mi mente se llenó de interrogantes. ¿Quién habría colocado ese aparato? ¿Qué pretendía comunicarme? El temor se mezclaba con una curiosa determinación de descubrir la verdad, aunque a cada instante sentía que mi vida pendía de un hilo. Finalmente, logré llegar a una comisaría a la que acudí de inmediato, entregando el sobre, la fotografía y el extraño dispositivo a un oficial de rostro serio. Mientras explicaba con voz temblorosa lo sucedido, recordé cada detalle con precisión, la forma en que el pasajero había bajado del taxi, el temblor en sus manos, la ruta solitaria y el acecho del vehículo negro. Pasaron horas antes de que pudiera salir de la comisaría. Me senté en una sala de espera con la mente hecha trizas, repitiendo mentalmente cada instante de esa noche. Las preguntas sin respuesta se agolpaban. ¿Qué conexión tenía aquel sobre con mi vida? ¿Estaba acaso yo involucrado en algo mucho mayor de lo que podía comprender? Hoy, cada vez que conduzco mi taxi por las calles de Madrid, una sombra de duda me acompaña. Esa noche marcó mi existencia, dejando cicatrices que el tiempo no ha logrado borrar. Aún guardo la sensación de haber sido parte de algo siniestro, una verdad oculta tras la apariencia de lo cotidiano. Y aunque el misterio se quedó sin resolver, aprendo a vivir con la incertidumbre, recordándome a cada instante que, en la aparente normalidad de una noche lluviosa, se pueden esconder horrores muy reales. Pausa. Respiras hondo, tratas de olvidar, pero la memoria persiste, incesante, recordándote que nunca todo es lo que parece. Esa noche, el pasajero desconocido no solo me dejó un sobre, una fotografía y un dispositivo, me dejó la certeza de que en cada rincón de nuestra ciudad se ocultan secretos oscuros, esperándote en el momento menos esperado. Y mientras conduzco, trato de mantener viva la esperanza de que mi historia sirva de advertencia. No todo lo inexplicable es fruto de la imaginación, y a veces, la verdad es mucho más aterradora de lo que uno podría imaginar. El pasajero de la medianoche. Soy José, taxista en Quito desde hace más de 15 años. Las noches en la ciudad suelen ser tranquilas, con las luces de las calles reflejándose en el pavimento húmedo por la llovizna constante. Esa noche en particular, el reloj del tablero marcaba las 2:30 de la mañana y me encontraba circulando por la avenida Simón Bolívar. Una vía rápida que bordea la ciudad y que a esas horas está prácticamente desierta. Mientras conducía, vi a lo lejos una figura que hacía señas al borde de la carretera. A medida que me acercaba,
distinguí a un hombre de mediana edad, empapado por la lluvia, vestido con un traje oscuro que parecía de otra época. Tenía una expresión de urgencia en el rostro. Decidí detenerme. «Buenas noches, ¿a dónde se dirige?», pregunté mientras bajaba la ventana. «Al centro histórico, por favor», respondió con voz grave y pausada. El centro histórico de Quito es conocido por sus calles empedradas y edificios coloniales. A esas horas, suele estar desierto y envuelto en un silencio sepulcral. Mientras el hombre se acomodaba en el asiento trasero, un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí al frío de la noche. Durante el trayecto, intenté entablar conversación, pero el pasajero se limitaba a responder con monosílabos. Noté que llevaba un maletín de cuero gastado, que sostenía con ambas manos sobre sus piernas. La radio del taxi emitía una suave melodía instrumental, pero la atmósfera dentro del vehículo se sentía tensa, casi irreal. Al llegar al centro histórico, las estrechas calles de piedra reflejaban las luces amarillentas de las farolas. El pasajero me indicó que girara en una esquina y me detuviera frente a una antigua casona de 3 pisos, con balcones de hierro forjado y una gran puerta de madera tallada. «Aquí es», dijo, extendiéndome un billete que cubría más del doble de la tarifa. «No tengo cambio para esta cantidad», respondí sorprendido. «Quédese con el cambio», contestó mientras abría la puerta del taxi. Antes de que pudiera agradecerle, el hombre ya había salido y se dirigía hacia la entrada de la casona. Observé cómo tocaba la puerta con una aldaba de bronce en forma de cabeza de león. La puerta se abrió lentamente, dejando entrever un interior iluminado por la tenue luz de candelabros. Intrigado, me quedé unos minutos observando. La puerta se cerró tras él y el silencio volvió a apoderarse de la calle. Decidí encender un cigarrillo antes de continuar mi camino. Mientras fumaba, vi a una anciana que barría la acera frente a una casa cercana. Me acerqué y le pregunté: «Disculpe, señora, ¿sabe quién vive en esa casona?». La mujer levantó la vista y con una expresión de sorpresa mezclada con temor, respondió: «Esa casa ha estado deshabitada por más de 50 años. Dicen que está embrujada desde que ocurrió una tragedia familiar». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Apagué el cigarrillo y volví al taxi, intentando racionalizar lo que acababa de escuchar. Decidí acercarme nuevamente a la casona. Toqué la puerta con la aldaba, pero no hubo respuesta. Miré por las ventanas polvorientas, pero todo estaba oscuro en el interior. Confundido y asustado, regresé al taxi y conduje de vuelta a casa. Esa noche apenas pude dormir, con la imagen del misterioso pasajero y la casona en mi mente. Al día siguiente, compartí la experiencia con otros taxistas en la parada. Uno de ellos, con rostro pálido, me dijo: «No eres el primero que recoge a ese pasajero. Cuentan que hace décadas, un hombre de negocios murió en un accidente camino al centro histórico. Desde entonces, su espíritu vaga buscando llegar a su destino final. Desde aquella noche, evito pasar por el centro histórico a altas horas. Aún siento un nudo en el estómago al recordar al pasajero de la medianoche y la inquietante casona que, según dicen, permanece deshabitada, pero que guarda secretos que es mejor no desentrañar». Pausa. Respiras hondo, tratando de olvidar, pero la memoria persiste, recordándote que hay encuentros que dejan huellas imborrables. Cada vez que conduzco por las calles de Quito, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a encontrarme con el pasajero de la medianoche. El pasajero nocturno. Mi nombre es Carlos, y llevo más de una década trabajando como taxista en Bogotá. Las noches en esta ciudad suelen ser frías y lluviosas, con calles que serpentean entre luces y sombras. Era una de esas noches típicas, alrededor de las 11:45 de la noche, cuando circulaba por la avenida Caracas, una de las arterias principales de la capital colombiana. Mientras avanzaba, noté a un hombre en la esquina de la calle 45 haciendo señas para detenerme. Vestía un traje oscuro y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro.
Parecía salido de otra época. Decidí detenerme. Buenas noches, ¿a dónde se dirige? Pregunté mientras bajaba la ventana. Al cementerio central, por favor, respondió con una voz profunda y pausada. El cementerio central de Bogotá es conocido no solo por su arquitectura, sino también por las historias y leyendas que lo rodean. A esas horas, el lugar estaría cerrado y desierto. Una sensación de incomodidad me invadió, pero atribuí el escalofrío al clima frío de la noche. Durante el trayecto, intenté entablar conversación, pero el pasajero se limitaba a mirar por la ventana, ignorando mis intentos. Noté que llevaba un maletín de cuero antiguo, que sostenía firmemente con ambas manos. La radio del taxi emitía una suave melodía instrumental, pero la atmósfera dentro del vehículo se sentía tensa y pesada. Al llegar al cementerio, las imponentes puertas de hierro estaban cerradas. El lugar estaba envuelto en una penumbra inquietante, con las sombras de las estatuas y mausoleos proyectándose bajo la tenue luz de las farolas. Aquí es, dijo el hombre, extendiéndome un billete que cubría más del doble de la tarifa. Señor, el cementerio está cerrado a esta hora, respondí, intentando disuadirlo. No se preocupe, tengo acceso, contestó mientras abría la puerta del taxi. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre ya había salido y se dirigía hacia una pequeña puerta lateral del cementerio. Observé cómo sacaba una llave antigua y abría la puerta con facilidad. Desapareció en la oscuridad del interior y la puerta se cerró tras él con un chirrido metálico. Intrigado y algo perturbado, decidí esperar unos minutos. Mientras encendía un cigarrillo, vi a un vigilante que patrullaba la zona. Me acerqué y le pregunté: «Disculpe, señor, ¿sabe quién tiene acceso al cementerio a estas horas?». El vigilante me miró con sorpresa y respondió: «Nadie debería tener acceso a esta hora. El cementerio cierra a las 6 de la tarde y solo el personal autorizado tiene llaves». Un escalofrío recorrió mi espalda. Le conté al vigilante sobre el hombre que había ingresado y juntos decidimos investigar. Al llegar a la puerta lateral, notamos que estaba entreabierta. Entramos con cautela, iluminando el camino con una linterna. El silencio dentro del cementerio era sepulcral, interrumpido solo por el crujido de nuestras pisadas sobre la grava. Después de unos minutos de búsqueda, encontramos el maletín de cuero apoyado sobre una tumba reciente. La lápida llevaba la fecha del día anterior. Al abrir el maletín, descubrimos documentos antiguos y una fotografía en blanco y negro del hombre que había recogido, junto a una mujer y un niño. El vigilante, con el rostro pálido, susurró: «Esa es la tumba de Luis Fernández. Falleció hace 2 días en un accidente». El miedo se apoderó de mí. Salimos rápidamente del cementerio y esa noche apenas pude dormir, atormentado por la experiencia vivida. Pausa. Respiras hondo, tratando de olvidar, pero la memoria persiste, recordándote que hay encuentros que dejan huellas imborrables. Desde aquella noche, evito pasar por el cementerio central a altas horas. Aún siento un nudo en el estómago al recordar al pasajero nocturno y el inquietante encuentro en el corazón de Bogotá. El pasajero de la tormenta. Soy Ramón, taxista en Caracas desde hace más de 10 años. Esa noche, la ciudad se encontraba sumida en una tormenta inusitada, la lluvia golpeaba sin piedad el asfalto y las luces de la avenida Francisco de Miranda se transformaban en destellos borrosos en medio del aguacero. Nunca imaginé que aquel clima turbulento me llevaría a vivir una experiencia que cambiaría mi forma de ver la realidad. Mientras recorría las calles empedradas de un sector olvidado de la capital, vi a lo lejos la silueta de un hombre de mediana edad parado en la acera, bajo la tenue luz de un farol. Vestía una gabardina desgastada y un sombrero de ala ancha que le ocultaba parcialmente el rostro. Sus ojos, intensos y fijos, parecían suplicar ayuda. Aunque mi instinto me aconsejaba evitar recoger pasajeros en esas condiciones, algo en su mirada me impulsó a detener el taxi. ¿Necesita un viaje?, pregunté con voz temblorosa,
mientras la lluvia persistente creaba un murmullo constante sobre el techo del vehículo. El hombre asintió ligeramente y, sin decir palabra, subió al asiento trasero. Noté de inmediato que sujetaba fuertemente un maletín metálico, demacrado por el uso y la intemperie. Desde el primer instante, el ambiente dentro del taxi se volvió denso y lleno de silencios incómodos. Traté de entablar conversación, pero el pasajero se limitaba a mirar por la ventanilla, como si sus pensamientos se perdieran en la oscuridad exterior. A medida que avanzábamos por las calles del sector Los Rosales, en el occidente de la ciudad, el sonido de la lluvia se mezclaba con interferencias en la radio, creando un ambiente inquietante y casi irreal. De repente, en medio del trayecto, el pasajero abrió cuidadosamente el maletín. Con manos temblorosas, sacó un reloj de bolsillo de plata, cubierto de polvo, una fotografía en blanco y negro y una pequeña nota escrita a mano que rezaba: "El tiempo revela la verdad". Un escalofrío recorrió mi espalda al ver esos objetos, tan ajenos al presente pero cargados de una extraña solemnidad. ¿Qué significan estos objetos?, pregunté, con la voz entrecortada por la sorpresa. Pero el hombre no respondió, simplemente cerró el maletín de golpe y se limitó a mirar hacia adelante, sumido en un silencio que parecía esconder secretos profundos. Conduje en un silencio incómodo, mientras la tormenta se intensificaba y las luces de la ciudad se diluían en la oscuridad. La tensión aumentaba a cada kilómetro recorrido, y el único sonido era el rugido de la lluvia y el constante golpeteo de las escobas de las calles. Cuando llegamos a una intersección en el centro histórico de Caracas, un relámpago iluminó momentáneamente el interior del taxi. En ese breve destello, pude ver en los ojos del pasajero una mezcla de desesperación y urgencia, como si algo lo impulsara a llegar a un destino concreto. Fue en ese instante que mi celular vibró inesperadamente. Al contestar, una voz distorsionada y grave me dijo: "Devuélvele el reloj, y todo se aclarará". La llamada se cortó de forma abrupta, dejándome con más preguntas que respuestas. Pausa. Me detuve en seco, con el corazón latiendo desbocado, y me sentí atrapado entre la realidad y un enigma que parecía querer desvelar secretos del pasado. Con el mensaje resonando en mi mente, el pasajero se volvió hacia mí, y en un murmullo casi imperceptible indicó que debía dirigirme a una dirección en el casco antiguo. Un barrio de calles empedradas y edificaciones que parecían desafiar al tiempo. Sin mediar más palabras, tomé la ruta señalada, con el reloj y la nota grabados en mi memoria. El trayecto se transformó en un laberinto de luces intermitentes y sombras alargadas. Cada callejón y cada cruce parecía contener un secreto oculto tras su fachada de rutina. Finalmente, llegamos a un pequeño parque abandonado, cuyas bancas de hierro forjado y árboles solitarios creaban un escenario casi apocalíptico. Allí, bajo la luz parpadeante de una farola, el pasajero se bajó del taxi y se dirigió lentamente hacia un banco desgastado por el tiempo. Con gran solemnidad, volvió a abrir el maletín y depositó el reloj junto a un cuaderno de tapas rígidas. Se sentó y comenzó a escribir, como si en cada trazo plasmara la historia de algo ineludible y trágico. Observé a la distancia, sintiendo como cada latido acelerado de mi corazón se sincronizaba con el compás de la lluvia. La imagen del hombre, absorto en su escritura, junto al cuaderno y el reloj, me dejó una sensación de desconcierto. Parecía que aquel ritual fuera una especie de intento por reparar un error del pasado. No pude evitar recordar historias antiguas de Caracas, relatos de tiempos en los que un suceso trágico había marcado la memoria de la ciudad, aunque jamás había imaginado ser testigo de algo tan inquietante. Pausa. Durante varios largos minutos, el silencio se volvió ensordecedor, y el murmullo de la tormenta parecía susurrar verdades ocultas que el viento se negaba a revelar. Al cabo de un rato indefinido, el pasajero se levantó con lentitud y, sin pronunciar palabra, se despidió con un leve gesto de la mano. Desapareció entre las sombras del parque, dejándome solo con el enigmático maletín vacío y una sensación abrumadora de misterio. Con el alma inquieta, volví al taxi y emprendí el camino de regreso, con la imagen del cuaderno y el reloj grabadas en mi mente.
Esa noche, el eco de aquella llamada y la visión del pasajero me acompañaron durante días. Decidí llevar mi experiencia a la comisaría, pero las autoridades no encontraron pista alguna que relacionara aquellos objetos con algún suceso concreto. La nota, la fotografía y el reloj se convirtieron en un enigma sin respuesta, un acertijo del tiempo que aún me intriga. Desde aquel fatídico encuentro, cada gota de lluvia y cada relámpago en Caracas me recuerdan la noche en que el destino me obligó a enfrentar una verdad oculta entre las sombras. A veces, me pregunto si fue real o producto de mi imaginación, pero en el fondo sé que ciertos misterios no están destinados a ser resueltos. El pasajero de la tormenta dejó en mí la convicción de que, en medio del caos y la oscuridad, hay mensajes que trascienden lo evidente y que el tiempo, en su silencioso devenir, guarda secretos que jamás deberían ser desenterrados. Cada vez que conduzco por las calles mojadas de la ciudad, recuerdo aquel susurro en el teléfono y la mirada penetrante de aquel hombre y me pregunto si, en algún rincón olvidado de Caracas, alguien está esperando que el reloj marque el instante de una nueva revelación.